Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con un compañero de trabajo, pero fui desenmascarada. Mi esposo se vengó, aniquilándome sin piedad. Quedé en la ruina y me convertí en un fantasma en mi propia vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Cecilia, tengo 30 años y durante mucho tiempo fui simplemente la mujer que todos decían había ganado en la vida. Trabajo como asistente de logística para una gran empresa de transporte y durante muchos años mi rutina fue tan predecible como segura. Miguel, mi marido, era lo opuesto a mí en todo. A sus 33 años, instructor de buceo, con ese aire libre, casi salvaje, siempre bronceado, siempre sonriente. Cuando nos conocimos parecía como si el destino hubiera decidido jugar al hielo con fuego. Y por un tiempo funcionó. O al menos eso pensé que podía hacer. Nos conocimos en una fiesta con amigos en común. Yo estaba muy seria con mi copa de vino en la mano, tratando de parecer interesante, y él estaba todo relajado, riendo a carcajadas, contando historias sobre tiburones y arrecifes como si estuviera narrando aventuras épicas. Cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez, sentí ese estúpido mareo que solo se siente en una película de mal romance. Miguel era diferente a todos los hombres que había conocido. Con él todo parecía más ligero, más fácil, más lleno de color. Era imposible resistirse. Durante los primeros meses, era como vivir con buena música sonando todo el tiempo. Salíamos todos los fines de semana a diferentes lugares. Miguel me llevaba a bucear, a hacer senderismo, a vivir. Y lo llevé a mi vida heterosexual, lo presenté a mis amigos y a mi familia. Dijo que nunca se había sentido tan bienvenido, tan amado. ¿Y yo? Nunca me había sentido tan vivo. Parecía que habíamos encontrado el equilibrio perfecto. Él me sacó de mi zona de confort y yo le di un hogar, estabilidad, un futuro. Después de 2 años juntos, compramos un pequeño apartamento cerca de la costa. Organicé nuestra vida en papel, hojas de cálculo, cuentas, planes. Organizó nuestro patio trasero, nuestro armario de buceo, nuestros viajes al fin del mundo. Hablamos de casarnos, tener hijos, hacer crecer ese pequeño mundo que habíamos creado juntos. Miguel dijo que quería ver a nuestros niños nadar antes de que aprendieran a caminar. Y yo, tonto, creí cada palabra. Cada promesa suya parecía tatuarse para siempre más profundamente en mi pecho. Pero con el tiempo, las promesas empezaron a convertirse en grandes compromisos. Miguel, que antes había viajado con los ojos brillantes, ahora parecía cansado. Yo, que organizaba mi vida con gusto, comencé a sentir que todo dependía de mí. Pequeños detalles acumulados, un olvido aquí, una ausencia allá, una mirada en blanco durante la cena. Pero como todo buen idiota enamorado, fingí no verlo. Es normal, pensé. Eso es el matrimonio, altibajos. Pero en el fondo ya sentía que habíamos empezado a perdernos. Fue en este intervalo de silencio que todo empezó a desmoronarse. No de golpe, como en las películas, sino lentamente, como una infiltración oculta en la pared. Todavía había amor, claro, pero ya no era ese amor que quema la piel e ilumina la habitación. Fue un amor cálido, cansado, lleno de compromisos y menos de besos robados. Y fue en este cálido amor que comencé a mirar hacia otro lado, sin siquiera darme cuenta. Mi nombre es Cecilia y esta es la historia de cómo destruí todo lo que más quise. En los primeros años, nuestra rutina parecía perfecta para cualquiera que mirara desde fuera. Trabajaba de 8 a 18 horas en la empresa de logística, lidiando con plazos, stocks y hojas de cálculo interminables. Miguel dio clases de buceo en horarios libres, dependiendo del clima y la temporada. Cuando llegué a casa ya me estaba esperando con esa sonrisa, una cena sencilla y cuentos sobre el mar. A los ojos de los demás, éramos la pareja que había encontrado el equilibrio perfecto entre libertad y estabilidad. Pero dentro de mí empezó a crecer una extraña sensación, que llevaba toda mi vida sola. Con el tiempo, nuestros roles cristalizaron. Yo era quien resolvía todo, mientras Miguel mantenía su alma libre, casi irresponsable. Empezó a aparecer la presión para tener hijos, principalmente proveniente de mi familia. ¿Cuándo vendrán los nietos? Era la pregunta en cada almuerzo dominical. Dije que estábamos planeando, pero la verdad era que temía atrapar aún más a Miguel en una vida que parecía estar empezando a rechazar. Y para ser honesto, una parte de mí también se sintió asustada. Miedo a tener hijos con alguien que ya empezaba a parecerle un extraño. Las peleas nunca fueron explosivas. Eran fríos, silenciosos,
hechos de miradas evitadas y profundos suspiros. Miguel se fue a pescar, a bucear, a pasar días trabajando en lugares cada vez más lejanos, mientras yo acumulaba penas en silencio. Cuando regresó, actuamos como si todo estuviera bien, sonrisas forzadas, sexo automático, cenas silenciosas. La fachada seguía ahí para los demás, pero dentro de la casa era como vivir con un compañero de cuarto, no con un marido. No sabía cómo llegamos ahí, pero sabía que si no cambiamos pronto, nos hundiríamos para siempre. A veces, sentada en la cama mientras Miguel roncaba al otro lado, miraba al techo y me preguntaba dónde lo había perdido. ¿O fui yo quien se perdió primero? Era como si estuviéramos atrapados en un bucle. Trabajo, facturas, cenas forzadas, patéticos intentos de reanimar algo que ya había muerto. Y, en medio de todo esto, un deseo silencioso creció dentro de mí. El deseo de volver a ser vista como mujer, no como una obligación. Ser tocado por el deseo, no por la costumbre. Fue en este vacío emocional donde comenzaron a aparecer las tentaciones. Al principio, eran solo pensamientos inocentes, compañeros de trabajo que me hacían reír, miradas que duraban un poco más de lo habitual. Luego, conversaciones por WhatsApp que iban más allá de lo necesario, elogios que acepté con una sonrisa disimulada. No había engañado físicamente a Miguel todavía, pero en mi corazón, tal vez sí lo había estado engañando desde hacía mucho tiempo. La verdad es que cuando la soledad se convierte en parte de tu rutina, cualquier migaja de atención se siente como un festín. Y así fue como, sin darme cuenta, comencé a dejar huecos. Pequeños huecos que luego se convertirían en enormes grietas. No fue por falta de amor, no en ese momento. Fue por falta de presencia. De calor. De la vida. Quería gritar por dentro, pero el silencio era más fuerte. Y en medio de este silencio apareció Alejandro. Y todo, absolutamente todo, empezó a cambiar. Alejandro apareció en mi vida como una tormenta en medio de un desierto. Lo conocí en una reunión de proveedores en la empresa donde trabajaba. Era representante de ventas de una empresa de transporte asociada, de piel oscura, cabello negro ligeramente despeinado, sonrisa fácil y una confianza que parecía llenar toda la habitación. A diferencia de Miguel, que tenía una actitud más relajada y libre, Alejandro era intenso, concentrado, me miraba como si viera cada parte oculta de mí. Era el tipo de hombre que te hacía recordar que todavía eras deseable. La química entre nosotros fue inmediata y me odié por sentirla. Las primeras veces que nos vimos nos limitamos a intercambiar miradas, algunos comentarios graciosos, nada que pudiera llamarse traición. Pero dentro de mí, algo empezó a moverse. Era como si un lado dormido estuviera despertando, hambriento de atención, de ser notado, de ser deseado nuevamente. Y Alejandro se dio cuenta. Cada detalle. Cada cambio en el tono de mi voz. Cada vez que me arreglaba el pelo o apartaba la mirada, él sonreía, como si me estuviera desnudando solo con la mirada. El primer coqueteo concreto tuvo lugar una tarde lluviosa. Habíamos terminado una reunión larga y agotadora y nos dirigimos a la cafetería de la esquina. Fue allí, tomando café, que Alejandro tocó ligeramente su mano con la mía mientras me entregaba el azúcar. Un toque rápido, inocente para cualquiera que lo viera, pero para mí fue como un rayo atravesando el cuerpo. Mi corazón se aceleró y, por primera vez en años, sentí esas ridículas mariposas en el estómago. Él se dio cuenta y se limitó a sonreír. No necesitábamos decir nada. Todo estaba ahí, en el silencio cómplice. Los mensajes comenzaron poco después. Al principio eran solo conversaciones sobre trabajo, pero pronto evolucionaron hasta convertirse en bromas internas, elogios disfrazados e insinuaciones veladas. Alejandro me hizo reír, me hizo olvidar por unos minutos la prisión de hielo en que se había convertido mi matrimonio. Con cada notificación en mi celular, sentía esas mariposas en el estómago, ese calor en las mejillas. Estaba mal. Sabía que estaba mal. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. Y la vida, la real, la palpitante, era una droga difícil de rechazar. La primera cita fuera del trabajo parecía inevitable. Me sugirió un almuerzo inocente el sábado y acepté sin pensarlo 2 veces. Durante ese almuerzo, sentada frente a él, me sentí otra persona, más joven, más bonita, más liviana. Alejandro me miró como si fuera la única mujer en el mundo y aunque sabía que era un juego peligroso, no podía echarme atrás. Había algo en el que sacaba lo peor, o lo mejor, de mí. Y en ese momento lo que más deseaba era perderme, aunque fuera un poco. No me llevó mucho tiempo convencerme de que lo merecía. Que a Miguel ya no le importaba. Que tenía derecho a ser feliz,
aunque fuera en secreto. Era como si todas mis frustraciones, dolores y necesidades hubieran encontrado un lugar para explotar. Y Alejandro estaba allí, dispuesto a recibirme, a destruirme, a salvarme. Todo al mismo tiempo. En ese momento, mientras me reía de sus chistes y me olvidaba del mundo, ya había comenzado a cruzar una línea que nunca volvería. La traición pasó como un huracán. Miguel estaba de viaje y Alejandro envió ese mensaje que sentí como si me quemara la piel: extraño tu olor. Sin pensarlo me puse un vestido corto, algo que Miguel ya ni notó, y me dirigí a su departamento. Cuando se abrió la puerta, no dijo una palabra. Simplemente me jaló de la cintura y antes de que pudiera pensar, nuestras bocas ya estaban pegadas, desesperadas, como si no hubiera un mañana. Tropezamos hasta el dormitorio, besándonos, devorándonos, arrancándonos la ropa en el camino. Tan pronto como caímos en la cama, Alejandro se colocó encima de mí, su cálido y pesado cuerpo presionando contra el mío. Sus besos bajaron desde mi cuello hasta mis pechos, mientras sus manos recorrían cada centímetro de mi piel, como si quisiera decorar todo mi cuerpo. Me puso de costado, acercándome a él, besándome la espalda, los hombros, murmurando cosas en español que apenas entendía, pero que me ardían por dentro. Nunca Miguel me había tocado así, con tanta hambre, con tanta necesidad. Alejandro me guió, sujetándome por la cintura, poniéndome encima de él, haciéndome sentar a horcajadas en su regazo como si estuviera llena de un fuego que no podía apagarse. Con cada movimiento, con cada gemido que intentaba sofocar mordiéndome los labios, sentía que la culpa se diluía en puro placer. Sujetó mis muslos con firmeza, me guió con sus manos fuertes, me miró como si fuera suya y de nadie más. Cuando nuestra piel golpeó, fue como si todo el peso de mi vida se desmoronara, y todo lo que quedó fue esa sensación cruda y visceral. Luego me recostó boca abajo y se arrastró detrás de mí, lentamente al principio, como si quisiera prolongar mi tortura. Enterré mi rostro en la almohada, tratando de contener mis gritos, pero él sabía exactamente cómo hacerme perder el control. Cuando notaba que estaba tratando de contenerme, me tiraba un poco el pelo hacia atrás y me obligaba a mirarme frente al espejo de la pared. «Mírame», susurró con voz ronca. Y miré. Vi en el reflejo a una mujer que ya no reconocía, sudorosa, entregada, suplicando sin palabras que no parara. Horas más tarde, exhaustos, caímos uno al lado del otro, respirando con dificultad. El sudor se pegaba a nuestros cuerpos como si fuéramos una sola cosa. Pasó su mano por mi cabello, me besó en la frente y dijo algo acerca de que esto era solo el comienzo. Quería creer. Quería creer que podía tener eso sin destruirlo todo. Pero la realidad empezó a pesar allí mismo, entre las sábanas aún calientes. Me volví hacia un lado, dejando que las lágrimas fluyeran en silencio. No fue alegría. No fue amor. Fue una advertencia. Y lo ignoré. A partir de esa noche mi vida se convirtió en un teatro de mentiras. Inventé reuniones, turnos, almuerzos con amigos. Cada excusa me alejaba un poco más de Miguel, quien parecía aliviado de no tener que lidiar con la mujer amargada en la que me estaba convirtiendo. Y yo vivía en dos mundos. Uno en el que ella era la esposa devota e infeliz, y otro en el que era la amante apasionada y culpable. Cada beso que le daba a Miguel se sentía falso, como un delito sin castigo inmediato, pero con la sentencia acumulándose día tras día. Lo peor fue que al principio creía que podía controlarlo todo, que podría tener a Alejandro sin perder a Miguel, que era posible ser dos personas al mismo tiempo, en dos vidas separadas. Pero la verdad es que la culpa es un veneno lento. Empezó a carcomerme por dentro. Empecé a evitar mirar a Miguel a los ojos. Inventó excusas para no tener relaciones sexuales, no hablar, no planificar el futuro. Y Miguel, el pobre, parecía confundido, pero aún así intentó, de alguna manera, detenerme. Sin saberlo ya era demasiado tarde. Alejandro, en cambio, parecía adicto a la adrenalina de nuestra relación prohibida. Quería más tiempo, más reuniones, más promesas. Dije que necesitaba ser discreta, que amaba a mi marido, mentira que me dije más a mí misma que a él, pero la verdad era que cada vez me enredaba más en la red que habíamos tejido los dos. Y en el fondo, sabía que era solo cuestión de tiempo que todo explotara. Y cuando explotara, perdería mucho más de lo que podía imaginar. Al principio, Miguel parecía completamente ajeno. Tal vez porque confió en mí con los ojos cerrados. Tal vez porque no quería ver lo que ya estaba frente a él. Pero a medida que pasaron los meses, mi distancia se volvió imposible de disimular.
Las excusas poco convincentes, los mensajes ocultos, las ausencias prolongadas empezaron a acumular preguntas en su cabeza. No era el tipo de hombre sospechoso, pero incluso las personas ingenuas sienten cuando el amor se enfría sin explicación. Y fue entonces cuando Miguel, en silencio, empezó a observarme de cerca. Noté sus largas miradas cuando usaba el celular, sus incómodos silencios durante la cena. No dijo nada, pero lo vi. Y, sin embargo, siguió jugando con su suerte, cada vez más imprudente. Pensé que era estúpido, que nunca tendría el valor de desconfiar de mí. De hecho, era todo lo contrario. Me conocía tan bien que, al menor desvío, su corazón gritaba lo que la razón no quería aceptar. Aún así, Miguel siguió fingiendo. Quizás por amor. Quizás para darme la oportunidad de abandonar la locura que estaba viviendo. Todo cambió la noche en que Miguel decidió seguirme. Había inventado otra excusa más. Dije que iba a una cena de empresa. Me puse un vestido provocativo que ni siquiera intenté justificar y salí de casa oliendo bien. Alejandro me esperaba en un discreto restaurante al otro lado de la ciudad. No tenía idea de que, a solo unos metros de distancia, Miguel estacionó su auto, apagó las luces y me vio cruzar la calle con una sonrisa que no había visto en meses. Esa sonrisa que ahora le di a otro hombre. Lo que pasó esa noche marcó el final de todo. Mientras yo reía, coqueteaba y tocaba a Alejandro como si fuera mi novio, Miguel miraba de lejos, inmóvil, destrozado. Vio mi cuerpo inclinarse hacia Alejandro durante la cena, vio nuestras manos tocarse debajo de la mesa, vio el beso robado en el estacionamiento cuando pensábamos que estábamos solos. Fue allí, en ese momento, que mi marido murió por mí. No físicamente, sino de una manera aún más cruel, en el silencio de la traición descubierta sin confrontación. Cuando regresé a casa esa mañana, Miguel estaba despierto, sentado en la sala, a oscuras. Su rostro estaba pálido, vacío, como una pared sin pintar. Él simplemente dijo, ¿te divertiste? Y yo, con todo mi valor, mentí. Dijo que fue una reunión aburrida, que estaba cansada. Él sonrió de una manera extraña y amarga y se limitó a responder, me alegro que te hayas divertido. Luego se levantó, me dio un beso como si se despidiera y se fue a dormir. Debería haberlo sospechado. Debería haber olido la venganza en el aire. Pero yo, cegado por la ilusión, no me di cuenta de que Miguel ya estaba trazando su plan. No me enfrentó. Solo esperé. Frío. Calculadora. Esperó el momento perfecto para destruir no solo mi matrimonio, sino toda mi vida. Y mientras me perdía cada vez más en los brazos de Alejandro, pensando que tenía el control de todo, Miguel tranquilamente maquinaba mi ruina. ¿Y cuando actuó? Ni siquiera tuve la oportunidad de defenderme. Miguel no era un hombre impulsivo. Cuando decidió vengarse, no hizo nada en el calor del momento. Al contrario, era frío, metódico, calculador. Fingió que no sabía nada. Continuó actuando normalmente, besándome por la mañana, preguntándome cómo había estado mi día, deseándome buenas noches con una sonrisa falsa. Mientras tanto, trabajaba en secreto, retirando dinero de nuestra cuenta conjunta, vendiendo su equipo y preparando su fuga. Y yo, cegado por la arrogancia, ni siquiera me di cuenta de que me estaban dejando sin fundamento. El primer golpe fue financiero. Una mañana intenté pagar una compra y mi tarjeta fue rechazada. Pensé que era error del banco. Pero el mismo día descubrí que nuestra cuenta conjunta había sido vaciada. Miguel, por supuesto, fingió sorprenderse. Debe ser un fraude, dijo abrazándome, como si estuviéramos juntos contra el mundo. Básicamente, ya había transferido todo a una cuenta personal, inaccesible para mí. Lo único que quedaba eran las deudas, las facturas y la vergüenza que ni siquiera sabía que estaba a punto de sentir todavía. Mientras yo trataba frenéticamente de entender lo que estaba pasando, Miguel preparaba el golpe más cruel, mi humillación pública. Reunió todas las pruebas de mi traición, fotos, mensajes, capturas de pantalla de conversaciones. Le envió todo a mi familia, a mis amigos, a mi jefe. No hubo una sola persona que me conociera que no tuviera acceso a las imágenes mías besando a Alejandro en estacionamientos, tomados de la mano en los pasillos de hoteles, riendo como un adolescente enamorado. En cuestión de horas, mi reputación se convirtió en polvo. Alejandro tampoco escapó. Miguel sabía dónde trabajaba y envió copias de las pruebas a la junta directiva de la empresa. ¿Resultado? Alejandro fue despedido casi de inmediato, acusado de conducta inapropiada e incumplimiento de contrato ético. Además, Miguel se propuso enviar las pruebas a la esposa de Alejandro,
Sí, él también estaba casado. Su casa se convirtió en un campo de batalla. La última noticia que escuché fue que Alejandro lo perdió todo: su trabajo, su matrimonio y cualquier rastro de dignidad que le quedara. Después de asegurarse de que no quedaría nada para los dos, Miguel desapareció. No dejó ninguna carta, ninguna nota, nada. Simplemente vació el apartamento, llevándose todo lo que era suyo y también parte de lo mío. Cuando llegué a casa esa noche, después de haber sido despedida, humillada y abandonada, solo encontré un colchón viejo en el suelo y una carta de desalojo en la puerta. Lo único que quedó fue el eco de la destrucción que yo mismo ayudé a crear. Y en el fondo, aunque lloraba, aunque me sentía vacía, sabía que merecía cada segundo de ese dolor. Miguel me destruyó con la misma calma con la que destruí nuestro matrimonio. No con gritos. No con violencia. Pero con inteligencia, frialdad y una precisión quirúrgica que me dejó sin palabras. En poco tiempo perdí a mi marido, mi estabilidad, mi imagen, mis amigos. Alejandro, que prometió ser el refugio de mis sueños, se convirtió en polvo con el viento. Y yo, estaba solo, mirándome al espejo, tratando de entender en qué momento exacto había elegido este camino. Pero la verdad es que, en el fondo, siempre lo supe. Siempre. El impacto de la caída fue mucho peor de lo que imaginaba. Los primeros días caminé por la casa vacía como un fantasma, sin saber qué hacer ni a dónde correr. Los mensajes de viejos amigos desaparecieron, uno por uno. Las llamadas de mi familia estuvieron llenas de vergüenza y decepción. Nadie quería escucharme, nadie quería entenderme. En su opinión, yo era la mujer que destruía a un buen hombre. Y, aunque intenté justificarlo, en el fondo lo sabía. Yo realmente era esa mujer. La obra tampoco tardó mucho en deslizarse entre mis dedos. Después de que las copias de mis conversaciones y fotografías llegaron a mis superiores, me convocaron a una reunión de evaluación de conducta. Intentaron disfrazarlo como algo formal, pero yo sabía que ya estaba condenado. Salí de la sala con una carta de renuncia y las miradas críticas de colegas que, hasta semanas antes, habían elogiado mi competencia. Era como si hubiera dejado de existir. Lo único que quedó fue la etiqueta de traidor. Sin trabajo, sin dinero y sin amigos, el aislamiento se volvió insoportable. Pasé días enteros sin salir de casa, mirando las paredes desnudas del apartamento vacío al que una vez llamé hogar. A veces lloraba hasta quedarme dormido. Otras veces, simplemente me sentaba, mirando al vacío, sintiendo que la vergüenza y la soledad me aplastaban. El dolor era físico. Como una mano invisible apretando mi pecho. Y por más que intenté convencerme de que Alejandro todavía podía ser mi refugio seguro, él también desapareció sin dejar rastro. Alejandro no me buscó. Ni un mensaje, ni una disculpa. Después de perder su trabajo y a su esposa, desapareció del mapa. Me bloquearon en todas las redes sociales. Yo, que lo arriesgué todo por una fantasía, me encontré abandonado como un error descartable. Era como si hubiera borrado todo rastro de nuestra historia, como si yo nunca hubiera existido. Saber esto me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Michael me destruyó. Alejandro me olvidó. Y me quedé solo con las consecuencias de las decisiones que tomé. Durante semanas intenté todo para encontrar a Miguel. Llamé, envié mensajes, busqué familiares en común. Pero había borrado todo rastro de su vida anterior. Sin dirección, sin número, sin correo electrónico. Era como si se hubiera evaporado. La verdad es que, para Miguel, me morí esa noche que me vio con Alejandro. Y supe que si estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo. Saber que nunca tendría la oportunidad de disculparse, de intentar arreglar las cosas, fue el peor castigo de todos. Al final, solo me quedó lo que quedaba, yo mismo. Una pálida sombra de la mujer que una vez fui. Las noches eran las peores. Ella yacía en la cama, abrazada a la almohada vacía, rogando en silencio que le diera tiempo para rebobinar. Pero el tiempo, cruel, solo me empujó hacia adelante, hacia un futuro donde solo era recordada como la mujer que lo tiró todo por unas noches de ilusión. Y, sobre todo, era imposible escapar de la verdad que me acompañaba como un fantasma. La culpa es la peor prisión de todas. Después de días sumergido en mi propia vergüenza, encontré el coraje para intentar recuperar a Miguel. No sabía cómo, no sabía por dónde empezar, pero necesitaba intentarlo. Envié mensajes disculpándome, rogando tener la oportunidad de hablar, de explicar. Cada mirada sin respuesta era como un cuchillo nuevo clavado en mi pecho. Y aún así insistí. Envié mensajes largos,
Lloré escribiendo, como si las palabras pudieran borrar el dolor que causé. En el fondo, sabía que él nunca respondería. Incluso fui a casa de sus padres, desesperada. Llamé a la puerta como un mendigo pidiendo limosna. Su madre la abrió, me miró con tal desprecio que me sentí más pequeña que una hormiga. Vete, Cecilia. Ya has destruido suficiente. La puerta se cerró en mi cara antes de que pudiera decir algo. Allí, en la acera, con la cara mojada por las lágrimas, entendí, en el mundo de Miguel yo ya no existía. Era solo una mancha, una vergüenza que todos querían olvidar. Comencé a enviar mensajes a amigos en común, tratando de obtener información sobre dónde podría estar Miguel. Las respuestas eran siempre las mismas: no sé, se ha ido, será mejor que sigas adelante. Cada intento fallido fue una confirmación brutal de cuán extraño me había convertido para todos los que alguna vez me dieron la bienvenida. Incluso aquellos amigos que consideraba hermanos desaparecieron, como si mi traición fuera contagiosa, como si mi presencia los avergonzara. Y tal vez, en cierto modo, tuvieran razón. El peor momento fue cuando intenté buscar a Miguel en su antiguo trabajo. Pasé por el centro de buceo, disfrazado, esperando verlo, tener alguna noticia. Pero lo único que encontré fue un nuevo instructor, una nueva vida, como si Miguel nunca hubiera estado allí. Nadie quería hablar conmigo. Nadie me miró siquiera con lástima. Era como si mi historia hubiera sido borrada, como si me hubieran reemplazado tan fácilmente como una página arrancada de un viejo cuaderno. Con el paso de los meses, me di cuenta de que la vida continuaba para todos menos para mí. Probablemente Miguel ya había empezado de nuevo en otro lugar, con otras personas, tal vez incluso con otra mujer. Alejandro, esto, fue solo un eco lejano, un error que nunca pude arreglar. Yo, en cambio, estaba estancado en el mismo lugar, mirando hacia atrás, recogiendo los pedazos de lo que yo mismo había destrozado. Y con cada intento fallido de contacto, me hundía más en la desesperación de saber que la puerta ya estaba cerrada para siempre. Mirando hacia atrás, entiendo que la traición no solo destruye el amor. Destruye el respeto, la memoria, la identidad. Lo que intenté salvar con lágrimas y súplicas de perdón ya estaba muerto mucho antes de mis patéticos intentos. Miguel no necesitaba odiarme para dejarme atrás. El simple hecho de que yo no fuera suficiente para retenerlo era castigo suficiente. No hay nada más doloroso que darte cuenta de que, después de todo, la persona que destruiste ha seguido adelante, y tú te quedas atrás, solo. Hoy, años después, sigo cargando las consecuencias de mi elección como un tatuaje que no se borra. Trabajo en trabajos temporales, muy por debajo de mis cualificaciones, acepto lo que se me presenta, siempre mirando por encima del hombro, como si la vergüenza todavía pudiera alcanzarme. Me mudé a un pequeño pueblo, donde nadie conoce mi pasado. Donde nadie susurra a mis espaldas cuando me ve pasar. Pero ni siquiera la distancia fue suficiente para silenciar la voz en mi cabeza que, día y noche, me recuerda: arruiné mi propia vida. Miguel, para mí, se convirtió en solo un fantasma. A veces me pregunto cómo le va. Si reconstruiste tu vida, si encontraste a alguien a quien supiste amar de verdad. Me gustaría decir que apoyo su felicidad, pero eso sería mentira. Una parte de mí todavía me envenena con la idea de que él podría ser feliz mientras yo cargue con esta cicatriz abierta. Es mezquino, es pequeño, lo sé. Pero la traición no solo destruye a los demás, también pudre algo dentro de nosotros. Algo que a veces nunca vuelve a florecer. Las noches siguen siendo mi peor castigo. Me acuesto en una cama vacía, miro el techo oscuro y revivo cada detalle, cada elección equivocada, cada mentira contada. A veces sueño con Miguel. En el sueño, todavía me sonríe como lo hacía antes de que todo sucediera. Me despierto llorando, extrañando algo que ya no tengo derecho a desear. Y en noches como esta, la soledad pesa tanto que casi puedo oír el sonido de mi propio corazón rompiéndose de nuevo. Intenté construir nuevas relaciones, pero es como si algo en mí hubiera muerto. No confío en nadie, y lo que es peor, no confío en mí mismo. Cada vez que alguien se acerca, retrocedo, recordando el monstruo que era capaz de ser. Recuerdo que una vez le prometí a alguien amor eterno, y que rompí esa promesa con mis propias manos. ¿Cómo confiar en los sentimientos ahora? ¿Cómo puedo creer que merezco una nueva oportunidad? A veces pienso que he nacido de nuevo. Pero nací mal, incompleto, manchado. En algunos días buenos puedo fingir que todo está bien. Sonrío a mis compañeros de trabajo, veo series estúpidas en la televisión, compro en el mercado como si fuera una persona normal. Pero basta con un olor familiar,
Una canción que sonara en nuestros paseos, para que todo vuelva a la vida. La vergüenza, el arrepentimiento, el anhelo, todo llega como una ola que me arrastra hacia abajo. Y me voy. Porque en el fondo sé que merezco cada lágrima, cada momento de dolor, cada vacío que llevo en el pecho. Si pudiera dar un consejo a cualquiera que esté pensando en hacer trampa, sería sencillo: no lo hagas. Porque no se traiciona simplemente a la otra persona. Te traicionas a ti mismo, traicionas tu historia, traicionas a la persona que podrías haber sido. Te conviertes en una sombra de lo que alguna vez fuiste, y a veces, las sombras nunca vuelven a ser luz. Soy Cecilia. Y mi historia es un recordatorio vivo de que un momento de placer puede costar toda una vida de arrepentimiento. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.